Bien, sean bienvenidos a este su espacio con Expositivo, con su servidor, Tulio Reyes Miranda, en esta ocasión, dando gracias al Eterno por la oportunidad nuevamente de poder compartir la Parshat Shavua, la porción semanal de la Torá, que en esta ocasión lleva por título la Parshat Vayetze. Y estamos comentando los capítulos 28, Pasuk número 10, hasta el capítulo 32, Pasuk número 3, del Sefer Bereshit o libro de el Génesis. Así que vamos a iniciar en esta ocasión con este comentario y quiero pues nuevamente repetir que en esta oportunidad, esta actividad o esta función de impartir estas parshiot o estos comentarios, lo hacemos en función, en apoyo principalmente, por supuesto, para la edificación espiritual de toda la comunidad de seguidores y también en particular en apoyo sobre el Ministerio de Misión Global, en este caso del Ministerio del Departamento hacia el trabajo, pues el servicio que se realiza en especial hacia la comunidad judía. Es decir, este servidor como miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día apoya, en este caso, el ministerio hacia la comunidad judía, donde tenemos una red de comunidades, de sinagogas a nivel mundial, que es la red Bet Bnei Zion, donde presentamos apoyo a este ministerio, ¿ok? En apoyo o en trabajo, en servicio y en apoyo de manera especial a la comunidad judía, de la cual este servidor, pues, funge como moreo, como instructor, ¿ok? Y sin antes, pues vamos a iniciar la brajá, la bendición para el estudio de la Torá. Decimos, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, eh, Asher bahar banu mikol ha'amim benatan lanu et torato, Baruch atah Adonai noten haTorá. Amén. Bendito eres tu Señor Dios nuestro, Rey del universo, que nos has elegido entre todos los pueblos y nos ha dado la Torá. Bendito eres tu Señor, dador de la Torá. Amén. Así que con esta brajá, con esta bendición, vamos entonces a iniciar este comentario. Bueno, en esta ocasión el tema lo he titulado El Pacto Eterno, la promesa del Sulam. Vemos cómo la promesa del Pacto Eterno viene siendo el hilo conductor, en este caso en todo el Sefer Bereshit y también continúa en el Sefer Shemot y así a lo largo de toda la Torá y de toda la Biblia hebrea, aunque ya en la Biblia hebrea se va ampliando esta promesa. Pero la primera promesa del pacto eterno la encontramos en Bereshit 3:15, ¿ok? Hablando de la simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente. Ahí está la promesa del pacto eterno, el pacto de gracia, el pacto de misericordia o el Brit Shalom, también conocido como el pacto de paz, por medio de la cual el Eterno se reconcilia con el mundo mediante la persona y obra del Mesías. Ahora bien, esta promesa luego se repite a Noah, ¿ok? Y también donde el cual el arco iris es la señal de ese pacto eterno. Luego la promesa se le renueva o se le repite a Abraham, diciendo en tu simiente serán benditas todas las naciones y también por tu simiente, a tu simiente le haré entrega de la tierra. También esta promesa se repite a Isaac y en esta ocasión también se repite la promesa, en este caso a Jacob. Y justamente la promesa del pacto eterno aquí es la promesa del Sulam, la figura del Sulam, la famosa escalera mística, de la cual vamos en este caso a hacer un breve comentario. Bueno, la promesa del pacto eterno para Jacob, donde la propia deidad, la misma deidad se revela y se manifiesta a Jacob justamente, fíjense cómo se revela esta promesa del pacto eterno, justamente cuando Esaf huye de su hermano, quien lo buscaba para matarlo, o procuraba o tenía intenciones de matarlo. Porque Jacob había, en primer lugar, había tomado la primogenitura cuando Esaf decide vender
su derecho a la primogenitura por un potaje, por una comida, por un plato de comida, y luego, por mediante astucia y engaño, Jacob toma la bendición de la primogenitura. Así que por eso Esaf se enfada tanto que decide matar, pues en venganza de que lo ha suplantado dos veces. Uno, tomando el derecho de la primogenitura mediante una compra y segundo, mediante engaño y astucia, pues le tomó la bendición. Por eso Jacob significa en este caso el que toma. Por otro lado, a partir de esa situación, Jacob sabe que había hecho mal. O sea, había pecado, había errado. A pesar de ser un hombre intachable, en este caso su error se debió a la falta de emuná, porque ya mediante su madre había recibido la promesa de que su hermano Esaf le serviría a él en el futuro, donde ya esa promesa insinuaba de que Jacob, el hijo menor de Isaac, llegaría a ser el heredero de las promesas del pacto. Sin embargo, pues eh, eh, por falta de emuná en la promesa, pues procedió en este caso a obrar de una manera no adecuada y esto trajo consecuencias. En este caso, Jacob tiene que huir por su vida. Ahora, cuando dice el texto, salió Jacob de Beersheba, dice, se fue a Haram, se encontró con un lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Algunos rabinos hacen una alegoría o una interpretación al nivel remes donde dice que ya la noche de Jacob inicia para él, es decir, una etapa oscura de su vida donde comienza el periodo conocido como el periodo de la gran tribulación, cuando se oculta el sol. Por eso cuando vemos en aquellas profecías apocalípticas el cese de la luz del sol, de la luna y de las estrellas, es una alusión a periodos, anuncian, son presagios en este caso, de tiempos angustiosos, de angustia y de tribulación. Hace alusión a eso, ¿ok? Sí, puede ser en este caso fenómenos literales, pero que alegorizan o aluden a eventos de angustia. Es decir, este es el periodo de angustia de Jacob, donde solamente a Jacob tiene que enfrentar turbulencias, la turbulencia del miedo de que su hermano le quite la vida y por otro lado tener que enfrentarse a las trampas y a los engaños y a los fraudes de el que más adelante llega a convertirse en su suegro, conocido como Labán. Así que bueno, comienzas una etapa difícil, dura para Jacob, en consecuencia precisamente de su mal proceder. Este mal proceder fue producto de la carne, de su falta de emuná en la promesa que ya a su madre se le había en este caso revelado. Ahora, pero quería comentar también que esta salida, de allí el nombre de la parsha Vayetse, porque dices y salió Jacob, ¿ok? Sale en consecuencia de ese error, son las consecuencias de su error, pues Jacob se siente atribulado, angustiado, con ese remordimiento, con ese sentimiento de culpa de tener que huir por una mala praxis, en este caso, por una equivocada praxis que se gana, en este caso, el odio y la enemistad de su hermano. Sin embargo, en el mismo capítulo, en los primeros versículos del 1 al 5, se nos dice que Isaac llama a Jacob y lo bendijo y le mandó, y le mandó. La palabra Vayetzehu, eh, Vayetzabehu, el verbo Vayetzabehu tiene como raíz el verbo tzavá, ¿ok? O tesaf, la raíz tesaf, perdón, tesaf, que significa literalmente encargar y que por lo general se traduce como un precepto, como una ordenanza en este caso, pero la palabra tzavá o tesav, que en este caso es un encargo que Isaac le hace a Jacob, es una instrucción divina.
¿ok? Porque este verbo está asociado a instrucción divina. Cuando un hombre le da un encargo a alguien, o cuando un hombre del Eterno le da encargo a alguien, esto es un encargo cuando aparece este verbo en la Biblia hebrea, es una instrucción ya sea que la dé Dios directamente o que un hombre lo dé por inspiración de Ruach HaKodesh. Si ustedes recuerdan, en el libro de los Hechos se nos dice que justamente antes de que Yeshua ascienda a los cielos, dice que Él le da mandamientos, es decir, le da misbot en este caso, a sus discípulos, dice por Ruach HaKodesh. Lo mismo está haciendo acá, en este caso, Isaac. Al darle esta mitzvah, ¿ok? Esta mitzvah quiere decir que esto es una instrucción divina. Es decir, que Isaac le está dando esta instrucción no como un consejo, no como no, es una instrucción divina, es una directriz del Eterno. Un encargo, está siendo comisionado por el Eterno en cuanto a esto, al decirle, no tomes mujer de las hijas de Canaán, sino levántate, esto es una instrucción divina, es decir, una directriz divina directa, vete a Padán Arán, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí para ti mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y luego dice, y luego entonces respalda esta mitzvah con una braja, con una bendición de parte de El Shaddai. ¿Ok? El Dios omnipotente, pero en hebreo dice El Shaddai. Él es el sustantivo de Elohim, el sustantivo singular de Elohim, que es el sustantivo plural. Y Shaddai, bueno, aquí hay tradiciones en cómo interpretar la palabra Shaddai. Generalmente se traduce como el omnipotente o el todopoderoso. Sin embargo, en la tradición rabínica, como por ejemplo Rashi nos dirá que el término Shaddai hace alusión a la idea de suficiencia. Es decir, que en esta divinidad hay suficiente poder y capacidad para existir por sí mismo. ¿Ok? Pero a mí me encanta más una tradición más antigua que es la tradición del Nachmanides, ¿ok? Del Nachmanides, del Rambán, del Rambán con N, no con M, que es Maimónides, sino el Rambán con N, que es el Nachmanides, donde nos explica que el Shaddai tiene que ver como aquel que vence sobre las huestes celestiales, aquel que es victorioso sobre las huestes celestiales. Y creo que a mi parecer, humildemente, a mi parecer, está asociado al concepto griego, como se tradujo como el pantocrátor. Panto, todo, y crátor tiene que ver como aquel que tiene el gobierno sobre todas las cosas. Es decir, aquel es como decir un hebraísmo de esa expresión antigua que en este caso el Nachmanides nos explica. Es un rabino medieval, pero recoge esa tradición antigua de que el Shaddai tiene que ver, se plantea como a la deidad que vence, ¿ok? O doblega a todas las huestes, en este caso a todas las huestes celestes. Por eso el Pantocrátor, aquel que gobierna sobre todo. Entonces, eh, entonces el Shaddai te bendiga y te haga, en este caso, fructificar. Estos son ecos de aquella promesa dada de parte del Creador al primer hombre, a Adán Arishon, ¿ok? Cuando los bendijo diciendo fructifiquen y multiplíquense, ¿ok? Entonces te bendiga y te haga fructificar y te multiplique, dice, hasta convertirte en un lecajal Amim, es decir, hasta que llegues a convertirte en una asamblea, en una eclesia de pueblos, ¿ok? En una eclesia, en una asamblea, en una congregación de pueblos, como esta versión aquí lo traduce correctamente. Eso es el sentido. Es decir, que la descendencia, en este caso de Jacob, está haciendo alusión a una congregación de pueblo. No está hablando de un linaje étnico, literal, carnal, biológico, sino de un linaje basado en la promesa, no hijos, es decir, que esta Lecajal Amín, esta congregación de pueblo, son hijos de Jacob, pero son hijos según la promesa del Eterno. Es decir, son hijos de Dios.
¿ok? Son los hijos de la mujer. ¿Ok? Estos hijos de la mujer se llegarían a convertirse en una congregación de pueblos, es decir, que diversos pueblos vendrían a formar parte de esta cajal de estos hijos de Dios, que al mismo tiempo llegarían a constituirse como hijos de Israel. ¿Ok? No estamos hablando del linaje físico de los hijos de Israel, sino de los hijos de la promesa, como dice Romanos capítulo 9, ¿no? Cuando dice el apóstol Pablo, no todos los que descienden de Israel en realidad son los israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son denominados todos o son considerados todos los hijos. No, está hablando de los nacidos de Dios, los que nacen de Dios. Es lo que en realidad aquí la escritura está denominando la Kahal Amin, la congregación de pueblos. Por eso dice luego, y te dé la bendición, la brajá de Abraham, y a tu simiente contigo, que ya sabemos a quién alude esta simiente, dice, para que heredes la tierra de tus peregrinaciones que Dios dio a Abraham. Y así envió Isaac a Jacob. Todo esto lo dice Isaac a su hijo Jacob bajo la inspiración de Ruach HaKodesh, ¿ok? Bajo este encargo, bajo esta comisión, en este caso, de parte del Eterno. Entonces, bueno, finalmente Jacob llega al lugar en Betel, llega a Betel, es decir, un lugar que llegaría a ser en el futuro el templo, ¿ok? El lugar donde estaría construido el templo de Shlomo. Dice allí, soñó y aquí una escalera, soñó en ese lugar, llega a ese lugar, a Betel, pasa la noche allí y dice que tuvo un sueño y soñó, es decir, esto es una revelación mediante sueños. Dice, y he aquí un sulam. Esto es interesante porque la palabra hebrea sulam, como dirían los exégetas, esto es un hapax legomenon, es decir, una expresión única en toda la Biblia hebrea. Sulam, solamente aparece aquí. ¿Ok? Esta expresión sulam. Y se traduce como escalera, pero en realidad esta es una palabra que no tiene, sí, se alude a una escalera, pero es algo, en este caso el sulam es algo que conecta el cielo con la tierra, así de sencillo. ¿Ok? Y ya vamos a explicar de qué se trata este sulam para ser exacto. Entonces, aquí Jacob, y fíjate que esta revelación, aquí comienza entonces la revelación del Sulam como promesa del pacto eterno. Aquí la misma escritura nos va a identificar qué representa este Sulam. Y noten que este Sulam se le revela a Jacob justamente cuando inicia Jacob una etapa oscura de su vida, producto de su pecado, producto de su error, de su falta de emuná. Por eso dice la escritura, lo que no procede de emuná es pecado. Entonces, por su pecado, Jacob está destrozado, Jacob está angustiado, temeroso, tímido, está con ese sentimiento de culpabilidad, se siente prácticamente, perdió la confianza en sí mismo y la confianza en el Eterno. Y fíjense cómo en esa situación oscura para Jacob, el Eterno le da la promesa. Ahí vemos la gracia y la misericordia del Eterno. Así que el Eterno es especialista en manifestársenos justamente cuando abunda en nuestra vida el pecado, pues es la oportunidad del Eterno donde la gracia pueda sobreabundar y pueda en este caso dar solución a este problema humano. Entonces dice, soñó y aquí un sulam, dice que estaba apoyada o anclada en tierra, pero su cabeza llegaba hasta el cielo o tocaba el cielo. Y dice que aquí, y mira, me gusta la palabra giné, bejiné en el hebreo, dice y mira, ¿ok? Pon atención, es decir, esa es la manera del autor, del narrador, de llamar la atención del lector. Y mira, malajé, ¿ok? Cuando dice y soñó y mira un sulam y luego dice y mira ahora malje, es decir, emisarios de Dios que subían y descendían por ella, es decir, subían y descendían por ella. Y he aquí que
Adonai, el Señor, estaba encima de ella, el cual dijo, Ani, Ani Hashem, Ani Adonai, yo el Señor, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac, es el Dios del pacto eterno. ¿Ok? El Dios del pacto eterno. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, es el Dios del pacto. El pacto eterno está haciendo referencia aquí. Dice, la tierra en que estás acostado, dice, te la daré a ti y también a tu simiente. Y a tu simiente. Y será tu simiente como el polvo de la tierra. Es decir, que esta simiente se replicaría. Es interesante que la palabra simiente, sabemos que esto es una expresión singular, pero que esta simiente se replica. Por eso esta simiente se multiplica tanto al occidente. Eso nos recuerda la palabra de Yeshua, que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no puede llevar consigo abundante fruto. Ahí vemos eso. Entonces la simiente tiene que morir para que pueda, en este caso, replicarse. ¿Okay? Esto es interesante. Entonces será tu simiente como el polvo de la tierra y te multiplicarás al occidente, al oriente, al aquilón y al mediodía. Esto es lo mismo que le dijo Isaac por Ruach HaKodesh. Llegarás a convertirte en llegarás a ser por Lekahal, Lekahal Amim, es decir, una asamblea, una iglesia, una congregación de pueblos. Entonces dice, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. La misma promesa que el Eterno le dio a Abraham en Génesis 22:18 y le hizo nuevamente se le volvió a conceder esta promesa, que este es el pacto eterno, se la concedió también a Isaac y ahora se la está concediendo la misma promesa, se la está concediendo a Jacob, la promesa del pacto eterno. En ti y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, aquí está la promesa del pacto eterno. Ahora, esta simiente por el cual todas las familias de la tierra son benditas es el Sulam. Este Sulam, ¿ok? Por el cual descienden ángeles, ascienden y descienden ángeles, es esta simiente por el cual las familias de la tierra son, en este caso, son benditas. Ahora bien, de esta bendición, el apóstol, en este caso el Shlia Kefas, conocido como la piedra, eh, Kefas la piedra en arameo, ¿ok? En su discurso a la comunidad judía en Jerusalén, él hace mención de esta promesa del pacto eterno diciendo de la siguiente manera. Fíjense, esto está registrado en Hechos. Aquí está la coordenada en Hechos 3, 25 al 26, donde dice, ustedes pues, hablando a la comunidad judía, son herederos de los profetas, ¿ok? Y del pacto que Dios cortó con sus antepasados al decirle a Abraham. Noten, y del pacto. Quiere decir que esta promesa que ahora aquí Kefas va a mencionar es un pacto. Entonces, un pacto o el pacto eterno es la promesa del eterno que se la confía a Abraham, pero que esta promesa se cumpliría, ¿ok? Se cumpliría en todos los pueblos de la tierra. Dice, del pacto que el Eterno cortó, bueno, aquí se estableció, pero en realidad en el hebreo es cortó con sus antepasados, si no fueron con uno, sino con varios, en este caso, Abraham, Isaac y Jacob. Al decirle a Abraham, porque aquí es por primera vez donde el pacto se le confiere a Abraham o se le entrega a Abraham con esta promesa. Todos los pueblos del mundo serán bendecidos por medio de tu simiente. ¿Okay? Todos los pueblos del mundo serán bendecidos por medio de tu simiente. ¿Okay? Esta simiente llegaría a multiplicarse y a replicarse. Entonces dice, ¿cuándo se cumple este pacto o esta promesa? Dice, cuando Dios resucitó o levantó. En el griego dice geiro, levantó
a su siervo, dice, lo envió primero a ustedes para darle la braja, la bendición. Y específicamente en qué consiste esta bendición. Dice, de que cada uno se convierta o se vuelva. Esa es la teshuvá hebrea. La braja consiste en que cada uno se vuelva de sus avonot, es decir, de sus injusticias, de de su falta de mitzvah, es decir, de su falta de instrucción o de dirección divina, se vuelva de su mal, de su pecado. Entonces, es decir, que la gracia, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Gracia que aquí está representada con el concepto de brajá, de bendición, en la que esta gracia actúa en los pueblos de la tierra, haciéndolos volver de su maldad. Esto es una hazaña divina. Esto no es una hazaña que tiene capacidad humana. No somos nosotros los que nos volvemos. No, es el Eterno quien nos hace volver, como dice Jeremías o el profeta Jeremías, al decir en Lamentaciones, vuélvenos, ¿ok? Conviértenos, vuélvenos a ti, ¿ok? Y así nos volveremos. Entonces, es el Eterno el que nos vuelve, es Él que nos convierte. Y así entonces podemos convertirnos o volvernos de nuestra maldad. Aquí, Kefas, la piedra, especifica en qué consiste esta braja, volvernos de la maldad. Y quienes están experimentando, ¿ok?, esta gracia en cada uno de nosotros cuando lamentablemente hemos participado, pues todos en cierta manera hemos participado del pecado y arrastramos las consecuencias de ello, entonces la braja, la bendición del Eterno viene a erradicar este mal, haciéndonos volver del mal. De esa manera se cumple la promesa de Génesis 3:15, donde la cabeza del Satán es aplastada bajo nuestros pies. En este caso se cumple esa promesa. Así que de esto trata la bendición y esta bendición se cumple por medio del siervo del Eved Hashem, del siervo del Eterno, que es en este caso Yeshua HaMashiach. Ahora bien, por otro lado, otra manera de poder entender el concepto del Sulam por el cual los ángeles de Dios descienden y descienden, otra manera de entenderlo es que Yeshua interpreta el Sulam como una alusión de sí mismo, según Juan 1:51, cuando dice, de ahora en adelante verás los cielos abiertos, ¿ok? Y ángeles de Dios ascendiendo y descendiendo, dice, por el Barenash, por medio del Barenash, ¿ok? Por el Hijo del Hombre, por el Barenash. Un título muy peculiar dentro de la tradición bíblica, ¿ok? Que es nada más y nada menos que el apocalíptico Barenash que menciona por allá el profeta Daniel, ¿no? El Barenash que viene en nubes, conocido también en la tradición judía como el Barnaflé, ¿ok? El hijo de la nube, es decir, porque él es el que porta las nubes, las nubes de gloria. Ahora, esta figura que hace mención Yeshua, el Barenash, por el cual los cielos se abren y ángeles de Dios ascienden y descienden, este ascenso y descenso de los ángeles no es otra cosa que el ministerio de los ángeles que se otorga a la humanidad como don. Por medio de ellos, es decir, por medio de los ángeles, se allega a nosotros toda bendición de lo alto. Por lo tanto, el ministerio de los ángeles se nos entrega como don. Y por medio de los ángeles es como los cielos mantienen contacto, conexión, en este caso, con la raza humana. Pero todo esto, toda esta conexión es gracias a lo que el Barenash, en este caso, ha conquistado. ¿Qué representa en este caso el Barenash? Ahora, el Barenash no solamente hace alusión a Daniel, sino también a un tejilim, a una alabanza que está precisamente es la
Es el Tejilín número 8, la alabanza número 8 en el himnario hebreo conocido como el libro de los Salmos o el Sefer Tehilim, ¿ok? Que es el libro de los himnos de las alabanzas de la comunidad hebrea. Nos dice ahí en el Salmo 8 que ahora el autor de Hebreos va a citar, pues el autor de Hebreos en el capítulo 2 nos dice lo siguiente en el verso 5, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, el Olam Abba, el mundo que está viniendo, ¿ok? El Olam Abba, el mundo venidero, el mundo que está viniendo. En realidad esa sería la idea, del cual hablamos. Testificó, sin embargo, uno en cierto lugar diciendo, ¿ok? Está hablando de la sujeción del mundo venidero, que esto no sujetó el mundo venidero a los ángeles, sino que se lo sujetó a un ser humano, porque uno testifica de esto, en este caso David, el autor del himno, del Tehilim, citando ese Tehilim, esa alabanza, dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Según el autor de Hebreos, ok, el autor de Hebreos está citando ese salmo para aludir a Adán Harishon, el primer hombre, ok. Sin embargo, yo voy a expresar mi opinión, aunque usted está en todo el derecho de diferir, eh, está en todo el derecho de diferir. Me llama la atención que en el texto masorético, en el texto hebreo, no se emplea el término Adam aquí, cuando dice qué es el hombre. No dice Ma Adam, qué es el hombre. Por lo tanto, no está haciendo alusión a Adán, sino que en el hebreo dice Maenosh, Maenosh, ¿ok? Y esto es diferente. Enosh alude al hombre, pero ya no el hombre que sale de las manos del Creador, sino ya el hombre ya caído, el hombre ya debilitado. Ya Enosh alude ya a un hombre enfermizo, un hombre debilitado, ya al hombre caído, ¿ok? Así que en este caso está haciendo alusión al hombre caído. ¿Qué es el hombre? Es decir, en su condición caída, al igual como lo estaba Jacob, cuando se le revela la promesa del Sulam, era un Enosh, ¿ok? Era un Enosh, ¿ok? Entonces, ¿qué es el Enosh? Ma Enosh, ¿qué es el Enosh? Y esto es una pregunta que tiene connotaciones teológicas dentro de este contexto. Entonces, ¿qué es el Enosh? Para que lo tengas en memoria. Y aquí entonces utiliza la expresión o el sintagma y el Ben Adam, que en arameo se traduce como el Varenash que aparece allá en Daniel 7:13. O el Varenash para que lo visites. Ahí está el Sulam. El Sulam es la visitación divina por medio del Varenash, el Hijo del Hombre. Por eso cuando Yeshua se identifica a sí mismo como el Hijo del Hombre, quiere decir que Él es la visitación divina, la visitación del Eterno a los hombres. ¿Ok? Por eso que Él es el Sulam, es la visitación de Dios. ¿Ok? Entonces la visitación de Dios es de manera objetiva por medio del Varenash. Y también la visitación divina a través del ministerio de los ángeles que se le otorga como don por medio del Mesías, en este caso a los hombres. Eso es el Sulam, la visitación de Dios. ¿Ok? En este caso por el Varenash. El Varenash representa la visitación divina, el Hijo del Hombre para que lo visites. Tú lo hiciste un poco menor que a los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra y lo pusiste sobre las obras de tus manos, todas las cosas sujetaste debajo de sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Más aún no vemos que todas las cosas le son sujetas. Pero ¿de quién está hablando el Salmo? Según Hebreos, ¿a quién toma este Salmo y a quién lo está aplicando? ¿A qué Enosh o a qué Varenash está sujetando el Olam Abba? Lo está sujetando, como dice aquí, a Yeshua. Quiere decir que ese tejilín es un tejilín mesiánico directamente. Está haciendo alusión directamente al Mesías. Por eso dice,
Por eso vemos a Yeshua, coronado de Kavod, ¿ok? Y de Tiferet, de gloria y de esplendor, de peso y de esplendor, ¿ok? Quien fue hecho un poco menor que a los ángeles por pasión de su muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte de todos. Ahí está el Sulam. Alude en este caso al sacrificio. O sea, en este caso la deidad asume la humanidad, pero asume la humanidad aún, o sea, el Sulán habla de la visitación divina al hombre, pero al hombre aún donde esté, o sea, en su condición más baja. O sea, la visitación de Dios al hombre es en su condición aún más baja, a la condición de un Enosh, no tanto de un Adán como sale de las manos del Creador, sino a la condición de un Enosh. Por eso dice el Salmo, Ma Enosh. Ma Enosh. No dice Ma Adam, sino Ma Enosh, a un hombre, al hombre caído. Hasta allá llega la gracia del Eterno. Donde abunda el pecado, allí la gracia sobreabunda. Porque convenía aquel que por amor del cual son todas las cosas y por el cual son todas las cosas, habiendo de traer en su gloria muchos hijos. ¿Quiénes son estos muchos hijos? La Cajal Amin, la congregación de pueblos, ¿ok? Es decir, por medio de él, todos los pueblos de la tierra serían benditas en su simiente. Es decir, que la visitación divina por medio del Barenash traería por medio de él a muchos hijos a la gloria, volviéndolos a cada uno de su maldad. ¿Ok? Así que fíjense cómo están concatenadas todas estas ideas dentro del concepto del Sulán como promesa del pacto eterno. Entonces, por medio del Barenash, por medio de esta simiente, por este Sulán, el Eterno perfeccionaría, en este caso, mediante aflicciones, al autor de la salvación de ellos. Así que ese Sulam no es otra cosa en síntesis, este Sulam no es otra cosa que la visitación de Dios, la visitación de Dios mediante el Barenash y también mediante el ministerio de los ángeles, que son enviados como espíritus ministradores al servicio de aquellos que han de heredar la salvación. Y la obra precisamente de este ministerio, esta cooperación de este ministerio es llevar muchos hijos a la gloria. Allí la gracia se revela a todo y se nos concede a todo, que es la braja, la bendición, nos llega a todos porque esta simiente muere por todos, gusta la muerte por todos y por la garantía de su muerte, entonces Dios mediante la visita del Barenash o la visitación de Dios mediante el Barenash puede llevarnos a nosotros a la gloria, ¿ok? Y también perfeccionarnos, llegando a ser semejantes a la simiente a través del padecimiento a través de sus padecimientos y también llegar a ser semejante al Mesías también en su gloria. Y mientras esto se esté llevando a cabo en la vida de cada uno de nosotros, porque esto está llevándose a cabo en la vida de cada uno de nosotros, todos en cierta manera participamos de este don, de esta braja por medio del Sulam, también el Eterno nos traiga al Barenash, ¿ok? Al Barnafle, al Hijo de la Nube, que sea pronto y en nuestros días y podamos decir amén.